Hola, este vídeo es una introducción a la vida y podríamos decir también a la leyenda del escritor de terror Howard Philip Lovecraft. Este escritor, bueno, a mí me gusta mucho, uno de mis escritores preferidos, y pretendía simplemente hacer una introducción a algunos de los relatos que más me gustaban, en fin, hacer una pequeña introducción a su obra, pero me he dado cuenta que no puedo hablar de su obra sin hablar de su vida. Es uno de estos artistas, estos literatos, en los cuales su vida se ha convertido, ha formado parte de su obra. Digamos que se ha formado una especie de leyenda alrededor de su vida, y esto ya, digamos, influye en la percepción que la gente tiene de su obra. Entonces iba a dedicar un vídeo a esto, pero he visto que necesito, para ponerme a hablar de la obra del Oscar, ponerme a hablar también un poco de su vida, y para no hacerlo demasiado largo, voy a dedicar este vídeo solamente a la parte biográfica, y luego ya en otro vídeo posterior pues hablaré de los relatos, de la parte de su obra que más me gusta. Bueno, en general haré una descripción ya más centrada en lo que es la obra. Bueno, pues también voy a contar un poco cómo empecé yo a conocer la obra de este escritor. Eh, mi primer contacto fue a través de un juego de rol cuya ambientación está basado en su obra, que se llama la llamada de Cthulhu, Chulu, o como se quiera pronunciar. Y reconozco que al principio, bueno, sí, este juego de rol de hecho es bastante conocido, es uno de los más conocidos, también quizá uno de los primeros, y tal vez pues no... cuando a través de ese juego de rol también me llegué a interesar en su obra, pues la obra, digamos, la obra real del autor, no de la ambientación que hay en el juego de rol, pues me dio la impresión como que no me atrajo demasiado. Empecé por este libro que tengo aquí, llamado Los mitos de Cthulhu, y no es un... sí, me gustó, pero no me entusiasmó. No me animó tampoco a seguir leyendo. Mm, eh, Luego, posteriormente, me he dado cuenta que esto en parte también se debe a que este libro, más que sobre Lovecraft, trata sobre lo que es los mitos, la mitología que se desarrolló alrededor de la obra de Lovecraft, y que ya no es tanto la propia literatura de Lovecraft, sino de otros autores que también intervinieron en completando esos mitos, esas historias de las que ya hablaré en otro momento, y incluso cuáles fueron los precursores y todo. Este libro, en este sentido, es interesante desde un punto de vista también más bien histórico, quizás, porque empieza incluyendo relatos, aparte de hacer una introducción a la obra de Lovecraft y a los precedentes de la obra de Lovecraft, pues también incluye relatos que influyeron en Lovecraft. eh, Incluye algunos relatos de Lovecraft, curiosamente no mucho, incluye eso sí uno de lo que considero que es uno de los mejores. Y también incluye algunos de los relatos que fueron, digamos, la influencia de Lovecraft sobre otros autores posteriores. Entonces, claro, en su momento no me enganchó, pero también, viéndolo a posteriori, me di cuenta que es que aquí en este libro, con el grosor que tiene, tampoco hay tanto contenido de Lovecraft propiamente dicho, sino hay mucho contenido de autores que precedieron a Lovecraft, a autores que siguieron la estela de Lovecraft, y incluso en la parte de los mitos más Lovecraftianos, pues resulta que hay muchos relatos que no son en sí de Lovecraft, sino de otros autores que eran amigos de Lovecraft y que también contribuyeron a esos mitos. Entonces eso quizás un poco fue la explicación de que en su momento no me gustara tanto, porque luego posteriormente, cuando me he puesto a leer la obra propiamente dicha de Lovecraft, pues me ha gustado mucho más. Entonces, o bien es que han cambiado mis gustos desde entonces, o bien es que aquí hay mucho que no es de Lovecraft y por tanto no me interesa tanto.
Lo cierto es que después de leer este libro, también un poco posteriormente, pues también me regalaron las obras completas de Loscra en su traducción castellana, en una edición bastante antigua. Y no me. La verdad es que tampoco me entusiasmó. Así que no sé si ha sido posteriormente el hecho por el motivo que fuera, la verdad es que no recuerdo por qué, pero cuando ya habían pasado bastantes años me volvió a interesar bastante digamos, me volvió a interesar un poco la obra de Lovecraft, y ya cogí unos libros, una edición de la obra de Lovecraft en inglés, y una edición además anotada. Y esto ya me gustó bastante más. En fin, me di cuenta también que de la obra de Lovecraft no todo me atrae. Quizás un autor que hay que saber un poco elegir la parte que a uno le gusta, porque cambió de estilo. Al principio tenía unas influencias que luego fue abandonando. Y también a lo largo de su obra pues tiene una evolución, que hay cosas que son más cercanas a la ciencia ficción, cosas más cercanas a la fantasía y cosas más cercanas al terror. Aunque es lo que él llamaba el género que, según él mismo, al que él se dedicaba, es lo que en inglés se llama weird fiction, que eso sería una traducción así un poco mala, sería como ficción rara, o que lo que realmente lo que es algo cercano al terror. A veces es como algo, es una literatura como inquietante, que busca como inquietar al lector. No siempre es terror en el sentido que lo entendemos actualmente, sino que es como, a veces son simplemente relatos que tienen como un ambiente inquietante, pero no llegan a ser terror. Hay veces que es más cercano a la ciencia ficción, hay veces que es más cercano a la fantasía. Y este género es al que se dedicaba al Oscar. Y bueno, de hecho hay mucha gente que se queja de que los relatos de Oscar no dan miedo. Bueno, eso quizás sea explicable por el hecho de que el género que en inglés se llama weird fiction, pues a lo mejor no es exactamente lo que nosotros podemos entender por terror, aunque yo interpreto que Lovecraft sí pretendía dar miedo con sus relatos. Lo que pasa es que, claro, también hoy día pues estamos acostumbrados a otro tipo de terror, una cosa quizá más inmediata, más intensa, y en esa época el terror, pues, o simplemente la literatura de este tipo, pues era un poco más suave. Hay que tener en cuenta que Lovecraft murió ya hace prácticamente casi 100 años, entonces tampoco lo podemos juzgar por los estándares actuales. Lo mismo se ha dicho de Edgar Allan Poe, aunque Edgar Allan Poe pues a lo mejor sí hay algún que otro relato que sí se considera en general que es una cosa más actual que puede dar miedo, ¿no? Pero quizás no se corresponde con nuestras nociones actuales de lo que es el terror, que también hoy día hay géneros que son mucho más intensos, digamos, en lo que respecta a intentar provocar el miedo del lector o del espectador. Entonces, bueno, digamos que fue mi experiencia con Lovecraft. Fue, digamos, ya en una segunda lectura, ya cuando me lo leí en versión original, cuando me empezó realmente a gustar. Y ya digo, no toda su obra, sino una parte una parte de su obra, o especialmente algunos de sus relatos. Y desde entonces, pues ha sido uno de mis escritores preferidos. Y ya digo, para contar un poco qué es lo que más me gusta de su obra y qué es lo que realmente considero interesante, y para animar a su lectura, considero que es interesante hablar de su vida, porque se ha convertido en una especie de personaje de sus relatos. La gente, la idea que tiene de Lovecraft es que era prácticamente un personaje huraño, casi surgido de eso, de uno de sus relatos, que no quería, era un misántropo que no quería trato con nadie, que vivió encerrado en su cuarto, que súper protegido por sus padres. Que aparte pues tenía unas características bastante feas, como que era misógino, era racista y demás. Bueno, pues algunos de estos elementos, de estas nociones de Lovecraft son reales. Efectivamente, por ejemplo, el aspecto de racismo sí es verdad.
Pero muchas de las cosas que he dicho antes tampoco son ciertas al 100%. Hubo momentos de su vida que sí, el Oscar estuvo a lo mejor encerrado, que a lo mejor tuvo incluso problemas mentales, tuvo ataques de ansiedad y todo eso, pero durante otros momentos de su vida fue una persona bastante sociable que cultivó bastantes amistades, especialmente amistades por carta, pero más que nada, no es que, no es que no quisiera ver a esas personas en la realidad, sino que tampoco su economía le permitía mucho viajar y él vivía durante gran parte de su vida vivió en una ciudad que no era una ciudad tan grande como quizá en otros momentos sí estuvo viviendo. Estuvo viviendo en Nueva York y en el momento que estuvo viviendo en Nueva York sí tuvo una vida social más intensa, pero gran parte de su vida pues, la pasó en su ciudad natal, en Providence. Y ahí pues entre que no tenía demasiado dinero para viajar y que es una ciudad relativamente pequeña, pues tampoco que sea increíblemente pequeña, pero no es una gran ciudad, pues para conservar para contactar con sus amistades y todo eso, pues tuvo una gran actividad, digamos, epistolar, se estuvo carteando con muchísima gente y esto quizás no, bueno, habrá quien dirá que esto no es lo mismo que un contacto social activo personal, pero lo cierto es que tampoco una persona que intentara evitar, no era un misántropo total que intentaba evitar el contacto con el resto de la humanidad, todo lo contrario, según se ve. Entonces hay muchas leyendas sobre la vida de Oscar. Y bueno, ya lo iré mencionando conforme, vamos, si acaso, pues conforme vaya contando algunos aspectos de su vida, pues también iré mencionando algunos en qué sentido, aparte de la leyenda es real y en qué sentido, pues exagerada. Entonces, bueno, para empezar ya un poco con lo que es la vida en sí, propiamente dicha del Oscar. Bueno, él nació en 1890, era norteamericano, él nació en Providence, en una ciudad del estado de Rhode Island, que es un estado muy pequeño de la zona del norte de Estados Unidos, del nordeste de Estados Unidos, que se llama Nueva Inglaterra, que es una zona muy influida por lo que es la cultura, digamos, antigua británica, como incluso indica su propio nombre. Mm, Todo esto influyó mucho luego en la obra posterior de Lovecraft, porque de hecho él mismo, su familia se consideraba más británica que casi que estadounidense. De hecho consideraba que lo de la independencia de Estados Unidos fue un error, que ellos hubieran preferido, ellos se consideraban británicos y hubieran preferido seguir formando parte de Inglaterra en lugar de pertenecer a un país separado de Inglaterra como Estados Unidos. Y por donde era un poco elitista, también su familia era un poco elitista, todo eso se refleja en su obra. Él desde muy pequeño, pues ya digamos, hubo aspectos de su vida que son evidentes que influyeron en su obra posterior, como el hecho de que su padre, cuando él tenía 3 años, si mal no recuerdo, él prácticamente no conoció a su padre porque cuando tenía 3 años su padre sufrió una enfermedad mental, fue ingresado en un psiquiátrico y él no tuvo trato posterior con él. Su padre murió 5 años después y fue criado por su madre y sus tíos. De hecho fue un niño mimado. Incluso ya desde pequeño también se observa que era una especie de niño prodigio. Viendo las actividades que tenía de pequeño y viendo cosas incluso como simplemente él se ponía a escribir una vez escribió una pesadilla que tuvo creo que no sé si con 5 6 7 8 años y lo que escribió es prácticamente cosas que luego en los que luego basó relatos posteriores. O sea, que uno de estos casos en los que uno leyendo lo que fueron los primeros años de lo que era realmente un niño pequeño,
uno tiene la impresión como que de estos casos que uno dice, bueno, esto parece que es que ha nacido para esto, o sea, porque es que ya él simplemente poniendo por escrito esa pesadilla que tuvo, no digo que eso fuera un relato ya con la calidad literaria o para publicarlo, etcétera, etcétera, sino simplemente que las ideas de lo que él puso por escrito, esa pesadilla que él tuvo, pues simplemente tal cual ya pudo usarla en relatos posteriores. Ya en esa pesadilla había una especie de monstruo que luego lo usa tal cual en relatos posteriores. Entonces, es de estos casos que uno ya desde el principio ve como esa persona, desde sus primeros años de vida, parece como que va encaminada hacia lo que luego fue. Y bueno, y además comento que es un niño prodigio, no solo porque tuviera pesadillas raras y demás, sino porque desde el principio estuvo interesado en cosas como la química y la astronomía. De hecho, ya de muy pequeño, pues prácticamente como intentaba publicar cosas, en plan como lo que hoy en día llamaríamos como un fanzine, ¿no? Él escribía cosas sobre astronomía y intentaba hacer copias con la tecnología que había en esa época. Ya digo que era como finales del siglo XIX, principios del XX. Y ya el hecho de que era un niño mimado, pues también sus tíos, su madre le compraban telescopios, le compraban como kits de química y todo esto, y él iba aprendiendo este tipo de cosas y por el nivel de las cosas que ella escribía para compartirlas con otra gente y todo eso, da la impresión eso, de que era un niño prodigio. Incluso ya se cuestionaba cosas como la religión y demás, se volvió ateo desde muy pequeño. Y pues sí, ya en general da la impresión de que era una persona con bastantes orientaciones intelectuales, y que desde el principio pues una persona que estaba enfocada a aspectos intelectuales ya incluso desde muy pequeño. Es uno de estos casos en los que se ve claramente la prefiguración del individuo desde muy pequeño hacia labores intelectuales. Entonces, esto bueno, fue el principio de su vida. Cuando tenía ya un poco más ya un poco mayor, ya cuando llegó al instituto y demás, pues quizás todo ese enfoque que él llevaba hacia lo que sería hoy día, pues un niño con esas inquietudes, pues pensaríamos que se va a dedicar a la ciencia, a lo mejor que su orientación pues podría ser un científico o lo que fuera. Pero algo pasó que no está muy claro en la época en la que él estaba en el instituto, no recuerdo si ya empezando el instituto o terminando el colegio, que lo apartó ya de los estudios, digamos, para siempre. En la biografía que tengo, bueno, que además creo que es la mejor biografía que existe sobre Lovecraft. Este escritor, S.T. Joshi, que es un experto en Lovecraft, yo creo que es el mayor experto en Lovecraft que hay ahora mismo. Y es una garantía de calidad de cualquier edición de obras de Lovecraft, de cualquier, por ejemplo, en este caso, biografía o cualquier ensayo. Tiene un montón de bibliografías sobre Lovecraft. Es una garantía de calidad. Es una persona que ha estudiado los manuscritos originales de Lovecraft, que lleva estudiando Lovecraft toda su vida. Y bueno, leer algo de Yoshi sobre Lovecraft ya da una garantía de calidad, y quizá con esto se evitan muchos de los libros que prácticamente cuentan leyendas sobre Lovecraft, que luego, viendo lo que es la biografía del autor, no se corresponden con la realidad. Entonces, esta biografía en dos tomos, este es el segundo tomo, perdón, este es el primer tomo, y el que he enseñado es el segundo. Pues que además es bastante extensa, como se puede ver, son dos tomos bastante grandes. Pues explica que, bueno, quizás este sea uno de los aspectos más oscuros de la vida de Lovecraft. En ese momento se cortó todas sus aspiraciones científicas y demás. Este autor, Yoshi, tiene la teoría de que esto, aparte de, bueno, parece que tuvo como una especie de trastorno nervioso,
que como que lo apartó de los estudios. Sería lo que hoy día podríamos llamar un trastorno de ansiedad o lo que fuera. Pero aparte Joshi postula la idea de que Lovecraft también en parte bueno, vamos, una cosa no es excluyente de la otra. Que postula que posiblemente Lovecraft se dio cuenta de que, por ejemplo, de que no era bueno en matemáticas. Entonces, digamos que eso ya limitó toda su carrera posterior. Puede ser que ese fuera el motivo o uno de los motivos por los que, digamos, tuviera ese colapso nervioso, lo que fuera, que él mismo se diera cuenta de que de lo que era su ilusión, las ciencias y todo eso, que él no se iba a poder dedicar a ello porque no se le daban bien las matemáticas. O bueno, esto en parte es especulación de Yoshi, porque realmente de esta época de Oscar no se sabe mucho, no se sabe el verdadero motivo. Lo cierto es que en un momento dado todas sus aspiraciones de dedicarse a una carrera científica o a una carrera, digamos, intelectual de la ciencia quedaron truncadas y en esa época de su vida pues se convirtió en una persona en lo que sí puede haber dado parte a la leyenda posterior, que pasaba gran parte del tiempo encerrado en su cuarto, no quería saber mucho de la vida fuera de lo que era sus historias. Fue también un momento en el cual empezó a escribir relatos y todo eso, aunque ya desde muy pequeño ya escribía, digamos, relatos amateur, pero quizás se empezó a dedicar más concentradamente a esto. Y bueno, ya digo, esto todo en parte es un poco especulación, porque no se sabe realmente lo que sucedió, pero puede ir en ese sentido, que él mismo se diera cuenta que él no podía seguir por ahí, que no tenía las dotes necesarias, o él mismo se convenció de que no tenía las dotes necesarias. Y durante esta época, pues sí, pudo dar parte a la leyenda de que una persona así más encerrada en sí misma, que no quería saber mucho del mundo exterior, que no tenía demasiados amigos. Y se sabe también que la madre tuvo quizá una influencia negativa sobre él en ese aspecto, porque lo sobreprotegió y incluso la madre también, un poco posteriormente, pues empezó también a tener problemas mentales como su padre. Y, o sea, que parece ser que también en la familia había algún elemento genético que influyó sobre eso, y sobre posible alguna enfermedad mental o algo así que también afectó al Oscar, quizá algún trastorno de ansiedad o algo por el estilo, por lo que él mismo relata o por lo que cuentan incluso compañeros suyos de colegio. Entonces, posteriormente, pues la madre también tuvo que ser ingresada en un hospital, en un hospital psiquiátrico, bueno, unos años posteriormente también murió, y esto también afectó mucho psicológicamente al Oscar. Y bueno, fue una época de su vida que fue bastante dura para él, pero también el hecho de que estaba sobreprotegido por la madre, pues cuando al cabo del tiempo la madre murió, pues se empieza a observar como que el Oscar tiene, digamos, se vuelve más sociable y todo eso. O sea que también a lo mejor la madre también había estado influyendo negativamente sobre su hijo, y haciendo que, digamos, influyendo en sus manías y haciéndolo como que se encerrara más en sí mismo, o eso opinan algunos de los biógrafos. Entonces, bueno, esta fue una época también en la cual Lovecraft empezó a estar metido en algo curioso que se llamaba la Asociación de Prensa Amateur, que leyéndolo hoy día, a mí realmente lo que más me ha recordado es como el ambiente que puede haber hoy día, o que pudo haber en un tiempo, de los bloggers y de lo que hoy día serían los youtubers. Era la asociación de prensa, sería como un equivalente de esa época, viéndolo bajo cierto punto de vista. Es algo curioso en ese sentido, de comparar las dos cosas con una diferencia de como de 100 años, ¿no?
eso, intentaban ser como una especie de periodistas amateur. Era ya desde el principio, desde muy pequeño, como digo, los había estado interesado en una especie de publicación, como una especie de lo que hoy día llamaremos fanzine, de escribir como artículos y hacer copias pues ponerlas en la biblioteca o dárselas a sus amigos o lo que fuera, ¿no? Y entonces esto fue ya un poco como a mayor escala. El Oscar se puso como a escribir artículos y demás. Él estaba especialmente obsesionado con la literatura del siglo XVIII y él desarrolló como un estilo que intentaba como emular a los escritores del siglo XVIII. Esto también es algo que ha sido muy criticado posteriormente, que se ha considerado que Oscar es un mal escritor con buenas ideas, ¿no? Pero, digamos, dicho rápido es lo que mucha gente considera, ¿no? Y pero lo que pasa es que, claro, Lovecraft lo que pretendía también, o lo que pretendió durante gran parte de su vida era imitar el estilo de los escritores que él admiraba del siglo XVIII. Entonces, no podemos jugar, claro, entonces hay gente que dice que tiene un estilo demasiado recargado, que eso es como demasiado, que es excesivo, que es como muy barroco y que realmente eso no que él no escribía bien, sino que recargaba todo demasiado. Pero bueno, en parte también por culpa, entre comillas, de eso. Lovecraft no intentaba parecerse a un escritor actual. Creo que lo que tenía como una obsesión con el pasado era lo que se llama un anticuarista, él mismo se llama un anticuarista así mismo. Él realmente era como una persona como que se veía fuera de su tiempo, que él lo que le hubiera gustado es vivir en otra época más antigua, que él veía que muchas cosas modernas a él no le gustaban y él como intentaba refugiarse en el pasado. Y entonces él empezó a desarrollar un estilo anticuado de escritura y empezó a publicar muchos poemas, empezó como a cartearse con otros escritores, empezó con esta asociación de prensa amateur que intentaba intentaba prácticamente lo que sería como publicar en revistas, pero en revistas publicadas por uno mismo. Por eso ya digo que en parte me recuerda a lo que hoy día serían los bloggers y demás. Era la tecnología que había en aquella época, pues era simplemente hacer copias de los artículos que uno escribía. Esos artículos, digamos, se reunían en una especie de revista y eran revistas que iban circulando, como que iban pasando de un escritor a otro y bueno, al final todos ellos leían las obras, era como un club de lectura mutuo, por decirlo de alguna manera. Y eso digamos, también lo que fue uno de los comienzos de lo que es la carrera literaria de Lovecraft. Él, un poco posteriormente a esta época, pues, bueno, digamos, relacionado con esto, pues fue cuando conoció a su esposa, a la que sería su esposa posteriormente. Esto es otra cosa que, bueno, que gente que tenga una visión del Oscar, a lo mejor, pues, ya digo, basada en muchas veces en algo que parece como sacado de una de sus historias, de un personaje así como una persona metida en un cuarto que no sale nunca, que solamente se dedica a escribir, que pues a lo mejor no sabe que es que el Oscar estuvo casado durante bastantes años. El matrimonio finalmente no salió bien, se divorciaron, pero hubo una época en la cual él estuvo casado, estuvo viviendo en Nueva York, tuvo una vida social bastante intensa y fue una época en la que él conoció a otros escritores en Nueva York y formó parte de círculos literarios y demás. Fue la época que estuvo viviendo en Nueva York también con su esposa. Y, y llegó un momento, bueno, también otro aspecto que quizá hay que mencionar es el aspecto del racismo de Lovecraft, que eso es innegable, Lovecraft era racista. También sin intentar justificarlo, hay que comprender que Lovecraft vivía en un entorno que ya de por sí era bastante racista, era un entorno muy elitista, como digo, la familia se consideraba más británica que estadounidense. Lovecraft era un anticuarista que no le gustaba el hecho de que, digamos, la influencia de otras culturas sobre la cultura inglesa, era un purista en ese sentido. Y claro, eso, digamos, llegó se exacerbó, por decirlo de alguna manera, cuando Lovecraft se fue a vivir a Nueva York.
al principio pues fue una ciudad que, claro, para una persona, digamos, de provincias, pues Nueva York le impresionó mucho, le influyó positivamente, se quedó impresionado de algunos de los... Y bueno, eso de hecho también habrá influido en su obra, el llegar a una ciudad como Nueva York, que debería parecer algo como de ciencia ficción en esa época. Y, y bueno, siguiendo con el tema del racismo, pues si ya Lovecraft tenía alguna tendencia o tenía bastantes tendencias racistas al principio, pues ya al llegar a Nueva York, pues eso se exacerbó. A él no le gustaba el crisol de culturas que era Nueva York en esa época y que bueno, que sigue siendo. Cuando el Oscar intentó buscar trabajo en Nueva York, pero es una de estas personas bueno, que también haciendo quizá un poco honor al tópico, pues es de estos, era como de estos personajes con la cabeza en las nubes, que él mismo no se veía haciendo trabajos mundanos y demás, y él mismo cuando iba a una entrevista de trabajo, son cosas casi humorísticas, cuando iba a una entrevista de trabajo, pues él mismo prácticamente empezaba a poner inconvenientes al que le estaba entrevistando y demás, diciéndole que él no, prácticamente como que no estaba capacitado para trabajos de mundanos y demás, en fin, es algo un poco ridículo leído hoy día, pero digamos que es como un arquetipo que tiene mucho... que se ve en más de un literato, más de un intelectual, ¿no? Como que muchas veces parece que no son capaces de enfrentarse a la vida real, ¿no? Y ellos mismos como que no se ven trabajando en un trabajo habitual de lo que se dice en inglés de 9 a 5, ¿no? Ellos se consideran como intelectuales y demás, como artistas y bueno, el caso de Lovecraft, más que porque se consideraba un intelectual, porque él no se veía, se consideraba, digamos, incapaz de hacer un trabajo burocrático o algo parecido, como que su mente no estaba enfocada a esos temas, sino a otras cosas, ¿no? Entonces, cuando Losca empezó a tener problemas económicos, incluso ya llegó un punto como de que se tuvo que separar de su mujer porque, o él consideró que se tenía que separar porque su mujer tenía un negocio que le obligaba a estar viajando por Estados Unidos, a lo largo de Estados Unidos, y en cambio, pues Losca él quería seguir permaneciendo en Nueva York, frecuentando los círculos literarios y demás. Y ya llega un punto en el cual la economía de Lovecraft, pues que bueno, que al principio, esto no lo he comentado, pero la familia de Lovecraft, y bueno, especialmente su tío y demás, pues era una familia como que tenía industrias, pero bueno, la economía de la familia fue cada vez a peor. Entonces ya los negocios que tenían al principio, pues que eran incluso creo que negocios relacionados con la minería y todo eso, si mal no recuerdo, pues no sé si por alguna quiebra bancaria o posiblemente porque los negocios salieron mal, pues los negocios familiares fueron cada vez a peor, también la muerte de otros familiares y demás. Y bueno, en la época en la que los que se fue a vivir a Nueva York, pues ya estaba buscando trabajo, digamos un trabajo lo que fuera, trabajos burocráticos. Y conforme pasó el tiempo en Nueva York, pues la situación fue cada vez realmente a peor y Lovecraft se vio obligado a mudarse a zonas más, digamos, de más de los bajos fondos, ¿no? de Nueva York. Y en esta época fue también cuando se exacerbó un poco el racismo que él ya tenía, porque digamos que él se vio obligado a vivir en lo que era, digamos, el centro del crisol de culturas que era Nueva York en esa época. También tuvo un contacto más directo a lo mejor con lo que era la delincuencia que había en esos barrios más bajos, ¿no? Él en general, ya digo, era un purista, él no le gustaba que la cultura inglesa que él consideraba, o bueno, incluso cosas como la arquitectura y todo eso, no le gustaba que hubiera otras influencias diferentes de las que a él le gustaban. Entonces, todo esto un poco junto pues le llevó quizá a exacerbar su racismo. Pero también quizás se ha exagerado el aspecto racista de Oscar. Mucha gente yo creo que lo ha planteado
como si Lovecraft fuera una persona que iba como lo que podamos entender hoy día como un skinhead o algo así, no es el caso. Según la descripción de sus amigos, muchos de sus amigos dicen que no vieron a Lovecraft decir una mala palabra sobre otras razas en su vida. Era una cosa que él pensaba, que incluso lo escribía en sus escritos, él argumentaba en ese aspecto, pero no. Bueno, en cambio su mujer sí cuenta que en sus memorias sí cuenta algún detalle que sí demuestra que el Oscar en algún momento sí hizo comentarios racistas sobre. Evidentemente no a lo mejor, quiero decir que no es que insultara a alguna persona de otra raza o lo que fuera, sino simplemente que hizo comentarios racistas y demás. Entonces, bueno, este es un aspecto que es negativo de este escritor, que bueno, evidentemente para que uno muchas veces parece que uno tiene que separar lo que es la obra del escritor. Y este es un aspecto bueno, que es negativo, pero que por otra parte hay quien parece que ya con eso intenta como desvirtuar la obra de Lovecraft o lo que sea, y no, tampoco es lógico. Ha habido muchas polémicas, incluso con algún premio literario por ahí que incluía un busto de Lovecraft, pues se ha sustituido porque hay gente que ha dicho que Lovecraft como que no era digno que el busto representara a Lovecraft como por el hecho de que era un racista y demás. Bueno, yo creo que hay que saber separar este tipo de cosas y bueno, y también digamos que es muy fácil criticar con la filosofía abierta que tenemos hoy día. Es también bastante fácil criticar a otra persona que ya desde pequeño vivió encerrado en un mundo que digamos, no es el mundo de hoy. Y que, bueno, que hay que recordar que incluso en los Estados Unidos en los años 60 todavía había problemas raciales. Y estamos hablando de una persona que murió en los años 30. En fin, pues ya pasando a lo que es digamos, la última época de Lovecraft, pues en la época en la que él estuvo en contacto con círculos literarios en Nueva York, pues ya empezó a publicar relatos en revistas de lo que se llaman pulp, y revistas bueno, que publicaban todo tipo de relatos de ciencia ficción, que bueno, que hoy día eso se considera que esas revistas no publicaban obras de gran calidad, pero también en ellas pues empezaron personas escritores que bueno, posteriormente han alcanzado gran renombre y de hecho Lovecraft prácticamente toda su obra la publicó en revistas de ese tipo. Posteriormente, pues Lovecraft ya se marchó de Nueva York, viendo que ahí no tenía futuro. Intentó sobrevivir escribiendo, incluso haciendo de negro para otras personas, incluso quiero decir que escribió obras haciéndose pasar, haciendo de escritor por encargo, digamos, para otras personas que luego ponían su nombre en esos escritos. Por ejemplo, fue el caso de Houdini. Houdini tiene por ahí algún relato o algo que en realidad estuvo escrito por Lovecraft. Y con cosas como esa y con lo poco que podía ir publicando en revistas, pues se fue intentando ganar la vida, pero evidentemente eso no daba para eso. Lovecraft no era un escritor de renombre, ni su producción era tan abundante como para poder vivir de eso. Incluso estuvo trabajando también como corrector literario y todo tipo, en fin, todo lo que él pudiera hacer relacionado con la literatura, que le diera un poco de dinero suficiente como para seguir viviendo. Bueno, ya en esta época pues volvió a Providence, a su ciudad natal, que él siempre, bueno, la vuelta de Lovecraft a Providence estaba encantado porque viendo lo que había vivido en Nueva York, las penurias que había vivido en Nueva York, el hecho de que él no le gustaba la mezcla racial que había en Nueva York, etcétera, etcétera, cuando volvió a Providence pues estuvo encantado, pero claro, volvió a una situación en la cual su situación económica ya era un poco penosa bueno, pues sí, en esta época estuvo publicando también algunos de sus mejores relatos y demás.
pero ya, bueno, vivía con sus tías y demás, o ya en esta época, pues, en esta última época, pues a lo mejor no recuerdo si quedaba a lo mejor viva ya solo una tía suya mayor. Y en la situación ya en esta época, pues era tan económica, era tan mala que Loscra estuvo incluso gran parte de la comida que comía era latas que esto es muy triste, pero comía latas de comida caducada. Entonces, al cabo del tiempo, pues empezó a tener problemas intestinales y realmente, pues al cabo del tiempo se vio que lo que tenía era un cáncer de intestino. Entonces, incluso hay quien postula que pues es posible que parte o que uno de los motivos de la enfermedad de Oscar fuera el hecho de que estuvo comiendo comida en mal estado durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que es muy triste porque es un ejemplo más de casos de personas de intelectual, digamos, que se adelanta a su tiempo, porque ya, bueno, ya aquí tampoco voy a abundar mucho más en lo que es la obra de Loscra, porque eso lo intentaré comentar en una obra posterior, pero bueno, Loscra es un escritor que se adelantó a su tiempo claramente y se ve que, bueno, que no es el único caso de intelectual que muere en la pobreza y, y que muere en la pobreza a pesar de que luego su obra ha tenido una influencia sobre nuestra cultura que realmente es increíble. Es uno de los elementos en los cuales, ya digo, yo al principio empecé a leer sobre Lovecraft, no me gustó demasiado y volví posteriormente y ya me empezó a gustar mucho más. Y no sé si es que yo mismo a lo mejor habré estado influido por el cambio cultural en ese sentido, porque es que de una vez a la siguiente, desde la primera época en la que yo tuve mi primer contacto con Lovecraft hasta que posteriormente empecé a leer sus obras, ya finalmente cuando me empezó a gustar más, pues uno se da cuenta de que, bueno, al principio, cuando yo empecé con el juego de rol y todo esto, pues esto era una cosa como para frikis, pero ahora es que Lovecraft que está en todas partes. Por ejemplo, hay juegos, hay un género de juegos de ordenador o de videojuegos en general, que es el survival horror, el juego de terror de supervivencia, digamos, que empezó con un juego, el Alone in the Dark, que es una adaptación de relatos de Lovecraft. Es un juego bastante bueno, además, que también se adelantó bastante a su época. Entonces, viendo cosas como esta y bueno, viendo, por ejemplo, uno simplemente pues ve el principio de Guardianes de la Galaxia, ¿no? De Marvel, cosas como eso, y uno dice que actualmente aparecen cosas uno ya dice, es que es que ha permeado totalmente en nuestra cultura, bueno, sí, un poco la cultura friki, por decirlo de alguna manera, pero es la cultura de lo que es el aspecto imaginativo, de todo lo que es fantasía, ciencia ficción y todo eso que realmente cada vez más, como demuestran fenómenos como el de Juego de Tronos, pues cada vez están penetrando más en nuestra cultura, ¿no? Y uno ya se da cuenta de que intelectuales como Lovecraft o literatos como Lovecraft tuvieron una gran influencia sobre lo que es la cultura popular, digamos, ya siendo más concreto sobre la cultura popular actual. Entonces, ya digo, es un poco triste porque se ve que es otro de estos casos en los que ocurrió eso, que la persona que dio origen a estas ideas pues murió en la pobreza y que luego han sido otros los que han cosechado los beneficios económicos de todo esto. De hecho, ahora mismo Lovecraft está en dominio público, si no me equivoco, desde el año pasado, dependiendo del país, desde hace unos años, desde el año pasado, incluso desde este año, la obra de Lovecraft está en dominio público y se la puede uno descargar gratuitamente porque ya no el copyright se ha extinguido ya este año o hace unos años, dependiendo del país. Entonces, bueno, esto es digamos, el final de la vida de Lovecraft, un final muy triste además porque, ya digo, murió de una enfermedad bastante dolorosa en una época en la que no había quizá ni tratamientos ni anestésicos adecuados para ello.
tuvo una muerte que quizás es cercana a lo que es las cosas que él escribió. De hecho, él mismo estuvo, vamos, él era una persona de estas que escribía diarios, se carteaba continuamente con otra gente, y claro, estuvo contando también los detalles de la época final de su enfermedad, y realmente es algo muy triste y muy penoso. Entonces, digamos que esto incluso contribuye a lo que es nuevamente a la leyenda de su vida, ¿no? De convertirlo en una especie de personaje de una de sus obras. Pero ya digo que mucho de lo que se ha dicho está sacado está como exagerado, y no, en realidad muchas de las cosas que se dicen de él no son tan así, o no fueron así todo el tiempo, sino que gran parte de lo que en su vida fue una persona bastante más sociable, que buscaba el contacto aunque fuera el contacto intelectual con otras personas y demás. No fue tan misántropo como se dice, no estuvo tan encerrado en su cuarto, no era tan misógino como se decía. De hecho no era misógino. Él tenía amigas, estuvo casado. No sé, en sus escritos no se ve nada que realmente haga pensar que fue misógino, pero claro, muchas veces por el hecho de que si realmente era racista, pues ya muchas veces se intenta meter en el saco de todos los defectos que se van asociando. Era una persona conservadora, aunque luego posteriormente fue evolucionando un poco hacia ideas más socialistas, y bueno, es un personaje que realmente es muy interesante, y que no he visto manera de empezar a hablar sobre su obra sin hablar de su vida antes. Por tanto, ya en el próximo vídeo pues ya trataré sobre los relatos que más me han gustado, y en general pues abundaré un poco más en su obra. Así que esto es todo, hasta el próximo vídeo.